en este programa número 888 de esta etapa de Foro TV y W Radio. Iniciamos el último de Batitlán de este año. Nacho Marván. Buenos días, Broso. ¿Cómo estás? Broso, buen día. Enrique Jackson. Otra Navidad. Una más. Broso, querido. JJ Rodríguez Prats. Aquí estamos, Broso, aquí. Estaba leyendo yo de ti hace un rato. Sí, Broso, ya viste que... Rafael Cardona. Que le gusta el aceite de oliva. Oh. Es un aceite que puede servirle al pan para suavizar. No sé. Le gustan los lubricantes. El que le gusta no es extra virgen, sino súper pesado. No. Oye, pero sería un buen negocio. No le gusta el extra virgen. Sería buen negocio si fuera a comisión. Qué bueno que comenzamos con temas relevantes. Bueno, qué bueno que lo comentas, ¿no? Sí. Porque entonces habría que ir a buscar la agenda, porque siendo el último programa de este 2013, Rafa, pues a lo mejor no tendríamos que estar centrados en un solo tema. Han pasado muchas cosas, ¿no? Pues yo sugería a mis amigos queridos que nos pusiéramos a tratar de decir qué fue lo que pasó en este año y por qué es importante. Y siempre nosotros en México tenemos la costumbre de irle poniendo a los años nombres de cosas que han ocurrido, ¿no? Sí, claro. El año de la decena trágica, el 13, el 15 fue el año del hambre, el 38 el año de la expropiación. Este va a ser el año de la quincena trágica. El año del... En fin, cada quien le pondrá el nombre que quiera. Algunos No, ellos se lo pusieron, no yo. desde El Estela de Luz. algunos Claro. desde el oficialismo, por El decirlo así, el bonita palabra, hace oficialismo, mucho que no lo oigo. le pusieron a el año de las reformas. Sí. El año en el que México decidió emprender transformaciones constitucionales, legales. Pues sí, México, porque el que cambió fue México. Bueno, Cambiar la Constitución. bueno, pues si cambia la Constitución, cambia la relación La tiraron a la basura. jurídica entre el país y las instituciones del Estado. A menos de que le neguemos valor, Para bien o vigencia. para mal, como dijo No, el yo no jefe sé. de- Pero sí era esperado que pusieran ese título del año, el año de las reformas, aunque no dejaron de pasar muchas cosas, muchas expectativas se cayeron, pero pasaron las ¿Tú te acuerdas reformas. que el 2006 fue el año del gobierno legítimo Sí. de Nicolás Zúñiga y Miranda? No, ya No. me hice bolas yo con la historia. Con la historia ya me confundí. Entre las bolas y el aceite. ¿Cuál, el 2006? Sí. Ese fue el del fraude, no el Del gobierno legítimo, ¿no? Es, y será. Entonces, bueno, cada quien le pone nombre. No, ese te lo Cada quien le documento. pone nombre al año, al otros le ponen nombre al niño, otros le ponen número a la casa. Sí, Pero sí. este año, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que ocurrió en el ámbito político, algunos le han llamado el año del pacto, otros le han llamado el año de las reformas, pero lo que yo sí puedo decir, solamente con las evidencias enfrente, es que este país tiene una nueva formulación jurídica para abordar muchas cosas que el año pasado no eran así. No teníamos. No sé cuál será el resultado a la larga. No lo puedo. En lo económico y en lo político. En lo económico, por ejemplo, ¿qué pasó ayer exactamente? Todas estas cosas de las calificadoras a las cuales podemos despreciar o no despreciar, los de Mood, los de Fitch, los de Standard & Poor's, todo el mundo levantó la calificación de México solamente por la promesa de la posibilidad de nuevas inversiones en el sector de la energía. Si eso es- Palomita les pusieron. Sí, claro. A los que Palomita les Claro. Pero cuando no te ponen les hicieron su palomita, reforma. cuando no te ponen palomita, las consecuencias en este mundo Son globalizado, graves. injusto y terrible, que no se dio cuenta de que ya la lucha de clases ya tiene ganador, bueno, pues si te bajan la calificación te metes en muchos problemas y pregúntale a los griegos, a los españoles, a los italianos, si eso de las calificadoras es justo o es injusto. Yo creo que es injusto, pero es real. El modelo ya no funciona, pero es el modelo que impera.
Y que impera, y que impera en un sentido imperial. Sí, sí. No solamente en un sentido imperativo. Sí, ¿no? En un sentido imperial. Y Sí, aquí, claro. Y es referente además. Pero sí, absolutamente necesario. aunque el modelo ya haya caducado en el mundo, ¿eh? Sí. Pero dices, no. Ese punto tiene pesos en las tasas de interés. Sí. Ese es su, digamos, su punto. bueno, es uno de los Nos puntos. haces más caro el crédito o lo haces más barato. Sí. En un país que no hay crédito. Y también. Pero es que el eje principal del mundo. Estás haciendo caro o barato, no es el crédito, es el dinero. Por eso. Claro. Porque Pero la ¿dónde? mercancía del crédito es el dinero. Entonces, si el dinero vale más o el dinero vale menos, depende también de lo que tú hagas. Y si el dinero se te encarece en un país como este, que no tiene dinero, pues entonces el dinero caro se detiene bien. No, y lo venimos de tienen un guardado. atorón financiero. A ver si es cierto que así como las calificadoras califican, la realidad también califica y el país sale del atasco que tiene en materia de economía. Porque pasamos de una cosa que no teníamos a una cosa que ya tenemos. Y que Ya viene tenemos un déficit. y que viene todo junto con pegado por lo que dice Nacho. Sí, claro que hay dinero en este país, sí, pero está en un lugar bien concreto y muy pequeño. Ahí es donde está todo el dinero. Lo demás no tiene dinero. ¿Cómo podemos abrir por fin ese flujo? Porque a lo mejor en lo macro tenemos las mejores calificaciones y nos aumentan la calificación, pero en lo otro no. Al país le están subiendo las calificaciones. El país pareciera que va camino a la tierra prometida. Sí. ¡Qué maravilla! Pero ve el salario mínimo, cabrón. Pero le subes $1.50 al metro y se te arma un motín. Sí. Inducido, obviamente, por todo el bejaranismo y por se todos arma. estos, Se arma. Se arma, A ver. se arma o lo arman, pero no importa. El pretexto es un peso o dos Sí, pesos. para mí este es el año en donde se hizo evidente y se profundizó que el país está en un estado de rebelión, en una situación de rebelión. No es una rebelión. Puede ser, como dijo Capetillo, la rebelión sin cabeza. Pueden ser rebeliones inconexas. Puede ser una hidra de rebeliones. Pero tú tienes crimen organizado. Resurgió la guerrilla. Sí. Guardias comunitarias o guardias Autodefensas. autodefensa. Sí, lo de la gente no entienden que es una rebelión, no entiendo cómo lo quieren arreglar si no entienden que están en rebelión. Tienes el primer lugar en secuestros. Tienes el segundo lugar en número de muertes, digamos, por enfrentamientos, solo arriba de Siria, que está en una guerra Está en civil. una guerra. Y eso no se lo informaron a Moody's, yo creo. O no le importa. O no le porque importa, ellos no le ponen los de importa. acá arriba. Es parte del costo. Lo macro. A ellos les importa la espuma de la el cerveza. dinero que van a recibir. Y no lo que está en el el fondo dinero que del van a tarro. recibir, los grandes intereses con la venta de las reservas petroleras, ya está descontado este costo. Ya, va a decir, las utilidades se van a llevar más porque están cobrando lo que esto cuesta. Pero que también lo ves reflejado en otros asuntos que no tienen que ver con el mundo, sino internamente. Por ejemplo, Enrique, la reforma energética. Ya está. Ahí está. Ya está. Pero fíjate nada más, yo estaba pensando en la diferencia de haber tomado el tiempo. El tema es tan polémico y viene arrastrando tantas cosas históricas que merecía más tiempo. Desde luego yo creo que en el fondo del prismo ya instalado es que salga este año todo lo que reformas, porque dijimos que este año van y salen, y entonces ese tiempo que se necesitaba, que desde luego puedes tomarlo tan en serio o tan en formato como protocolo, ¿no? Decir, sí, vaya a comisiones y después que pase por los congresos de los estados y que se tomen el tiempo y que haya tiempo para que pueda haber una digestión tan real o tan ilusa como se pueda ver en la mesa, pero no se te hace que ese tipo de situaciones sí nos deja ver que hay una lista de intereses en una clase política que nada tiene que ver con los intereses de la clase que vive el país? No así tan brutal la diferencia, no, a ver. No hay manera alguna siquiera de dejar de reconocer que asuntos que tienen o duraron 20 años parados, 20 años, ahí, por una u otra razón nunca hubo acuerdos, se detenían y siempre se decía, ahora sí van a salir, le hace falta al país, no hay manera de llegar a acuerdos, no camina, es la generación del fracaso,
Es una clase política es una jalada es una de clase Gómez política, Leiva, lo de la una clase generación política del fracaso. irresponsable, no les interesa el país, no sacan las cosas, y de repente llega un gobierno y las fuerzas políticas, aquí sí hay que poner a todos en la mesa porque todos tienen que ver y tienen mérito y aportaron sin duda su esfuerzo y su compromiso político, unos más, otros menos, y salieron las cosas. Cada quien, así funciona la política, son alianzas y son acuerdos. Y en un año se sacaron adelante temas que tenían ahí Atorados. Atorados 20 años, ¿eh? A ver, salió la reforma educativa, salió la de telecomunicaciones, salió la reforma energética. Para hablar de tres, para no meternos en todas las demás que salieron y que tienen valor además. Que faltan muchas cosas, sí, faltan muchas. Que el PRI le bloqueó al PAN por lo menos los últimos 10 años. Y el PRD también, y el PAN antes al PRI también. A ver, entonces es que sí funcionaba. El mérito es que logramos ponernos de acuerdo los tres, más las sumaron los otros también. Yo creo que esto es un parteaguas importante. Ahora viene la capacidad, esta que demostraron política de llegar a acuerdos, ahora tiene que demostrarla en la ejecución, en la construcción de las leyes secundarias y en atacar otros frentes que no tienen necesariamente que ver con las reformas. Déjenme ponerlo, voy a retomar lo de Nacho. Yo sí creo que hay un clima de inconformidad social. Sí, de rebelión. Me parece que no hay manera de ignorarlo. Sería auténticamente una irresponsabilidad no tener presente que hay un clima de irritación y de inconformidad, de insatisfacción De rebelión, como dice Nacho. social. Yo no diría tanto que de rebelión porque son eventos aislados. Yo creo que en rebeldía. están inconformes, se protestan, se manifiestan, pero también ha habido, si lo sumas, pues me parece que sí es un tema que hay que estar muy alertas. El nivel de violencia, mira. Y también hay que reconocer dos, tres cosas más que son evidentes y que tendrán que resolverse, tendrán que corregirse y rápido. Déjame poner 2 ejemplos o 3. A ver, no creció la economía. Es un tema que no se puede, que tiene que ver con el resto. ¿Qué importa? No se generaron los empleos que necesitamos. No se hicieron las obras, no hay grandes obras ni obras importantes de parte del gobierno federal. Tenemos un crecimiento, yo diría que preocupante, de las guardias comunitarias y de los grupos de autodefensa. Hay espacios de ingobernabilidad en el país. Michoacán tiene una situación crítica, Guerrero pasa por una situación similar. La coordinadora ha actuado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, conocida como la CENTE, que ya demostraron que son vándalos y que tienen un proyecto ideológico y que lo que menos les importa es enseñar a los niños. Eso queda más que claro. O tienes proyecto ideológico o eres vándalo. Y conseguir, es que vandalizan, toman escuelas a pedradas y a balazos y golpeando gente, y además adoctrinan niños, forman a los niños como si fueran pequeños Soldaditos. regimientos, soldaditos. Como si fueran coreanos. Bueno, a ver, ¿Están en rebelión o no están en rebelión? No, quieren que los niños vayan a la rebelión en lugar de dar clases. A ver, este es un grupo maligno para efectos nacionales que habrá que resolverlo de otra manera y habrá que llegar a un acuerdo y vamos a hacer lo que tienen que hacer, que es dar clases, esa es su función. No venir a bloquear y a tomar las plazas. Pero otro foco rojo. Es un foco rojo. Y además también demostró una gran tolerancia y hasta excesiva tolerancia de los gobiernos para dejarlos que hicieran en aras de no calentar más el ambiente para que hubiera condiciones menos tensas y sacar las reformas. La actitud complaciente del gobierno del Distrito Federal, pues es una prueba junto con el gobierno federal, es una prueba de que los dejaron. Acabas de darme un cue. A ver. Porque ahora sí puedo más o menos entender que Mancera haya estado aguantando toda la ola, a menos que el gobierno federal le hubiera pedido prudencia,
paciencia hasta criticable, Sí, no. porque vienen las reformas. Pues no calienta. Venían las reformas. No calienta. Entonces no puedes calentar los hormigueros. sí, no, Entonces aguanta la vara. Y lo pagamos los capitalistas. Y las reformas salieron, ¿eh? A ver, me parece que no. Eso se puede. quiere decir simple y sencillamente que pasada la disque reforma, la contrarreforma esta, ahora van sobre ellos. Ojalá. Ojalá para ustedes. No, Ojalá que lo metan no, en orden. en esa en la inteligencia de eso, pasando las reformas, Fueran máscaras y venga todo el gorilato. Mira, hay un punto, hay un punto que sí, a ver, puede que déjame por ahí va. terminar. Hay una cosa que quizás es de las más graves del año, es las dos discursitos de Salvador Cienfuegos, disque apoyando las reformas, ¿Cómo no? en realidad está amenazando con el poder de fuego que tiene. ¿cómo crees? Léelos. Y la audacia y el valor y y Bueno, señor presidente. son discursos, Son discursos amenazantes, absolutamente impropios de un jefe de las Fuerzas Armadas. no son amenazantes. Absolutamente. Oye. Está ofreciendo un respaldo institucional en áreas en las que el Del ejército poder no se de fuego. manifestaba. Bueno, ¿Quién pues, ¿qué otra sabe? cosa quieres que ofrezca el ejército? Entonces, no. Si estamos en una discusión política, el ejército tiene que estar completamente fuera. No, está fuera. No, se ha metido. esto te confirma el estado de rebelión en el que está. Oye, pero a propósito de lo que dices, A ver. mira, nada más para rematar este tema, a lo mejor el ejército mexicano es el que políticamente más maduro está. O sea, el ejército mexicano sabe que no se tiene que meter con la gente. No. Con la gente no. ¿Cómo se lo demostraron a Vicente Fox? Pues eso ya cambió. No creo. Léete los No creo. léete las dos intervenciones del gorila que le salió a Salvador Cienfuegos. No. Para yo que me opongo a las reformas, eso yo lo siento como una amenaza. A los que nos oponemos a la reforma. ¿Tú lo lees como una amenaza o lo sientes como una siento amenaza? Y lo leo. No, a ver, no. Me parece que Nacho está llevando las cosas a un extremo. Yo creo que que de ese es una- tamaño están las cosas. Yo creo que esa si es no una- las quieren ver, no las ven. Yo creo que esa es una Nacho, no. paranoia. No. Sí, una paranoia. eso. Porque lo que dijo el general. Tú lo reprodujiste en tu Sí, columna. yo lo escribí en la ¿Tú lo columna. reprodujiste? El general lo único que dijo. Que fue el una cosa. único, Sí, porque lo los demás. ocultaron. A mí me llamó la atención. Tan te voy a es explicar grave que lo ocultaron. te voy a explicar ¿Por qué lo metí yo en la columna? ¿Por qué? A mí me llamó la atención que los militares nunca opinan de los actos del gobierno. Nunca. Siempre comentan cosas en general, así, La el lealtad papel, del la lealtad, ejército, la institucionalidad, bla, bla, su bla. papel de defensa, En este de caso, nación. el general califica al presidente. Y a las reformas. Y obviamente al presidente y a sus obras. Dice, me estás porque dando la estas razón. reformas... vaya su obra. ¿Me estás dando la razón? Bueno, lo cual nada más quiere decir una cosa muy sencilla. El ejército, él pidió dos cosas. Una, que las reformas sean reconocidas como reformas útiles y positivas para el país. Y dos, que ya que se están metiendo a reformar otras cosas, también reformen el estatuto jurídico del ejército para que pueda trabajar en santa tranquilidad y de acuerdo a toda la legalidad posible. Eso es todo lo que pide el general. No está diciendo, el que no esté de acuerdo con las reformas lo voy a matar. No está diciendo... Y no es la primera vez que lo dice. Ya había dicho, oigan, denos un margen, porque no podemos estar trabajando así. Están vulnerables. Y además eso lo repite el secretario de la Marina Armada. Vamos caminando. Y acuérdate que cuando lo platicamos eso, comparamos lo que estaba pidiendo Cienfuegos con lo que había dicho el general Galván, cuando decía, hay lugares donde ya no se puede gobernar. El estatuto es una cosa y el respaldo y el tipo de opinión que da sobre reformas absolutamente controvertidas que hacen una ruptura importantísima en el Estado mexicano es una amenaza para quienes nos oponemos a esas reformas. Esa es tu Y a quienes lectura. nos oponiendo. Mi lectura, y yo creo que no hay de otra, ¿eh? No, ¿Me no. permites, Es clarísima. Broso, darle seriedad a esta discusión? Válgame Dios. Ya empezó. Ya llegó tu cuñado. Mira, en primer lugar, yo quiero decirte que México ha tenido dos proyectos de cómo gobernar este país. El proyecto del nacionalismo revolucionario y el proyecto liberal. Neoliberal. Y voy a decir una herejía. El PAN recoge, y Manuel Gómez Morín recoge, ¿Ya ves? el pensamiento liberal de la generación de Benito Juárez. Yo no tengo ninguna duda
que Benito Juárez estaría de acuerdo con esta reforma. Porque el pensamiento liberal no le tiene confianza al Estado. Y el nacionalismo revolucionario creyó que dándole al Estado todo se fortalecía la soberanía y la justicia social. El gran fracasado del siglo XX es el Estado. Y no tan solo en México, es en el mundo. Ahora, Nacho pega de gritos. Hay una izquierda reaccionaria. Hay una izquierda retrógrada. Se están ahorita sacudiendo las vestiduras porque en los congresos locales hubo una enorme prisa. ¿Y de qué otra forma se podía haber aprobado si había una terrible presión y toma de congresos y una rebelión que habla de actos de barbarie? Entonces yo siento que en varios estados, inclusive se me ocurre que podríamos hablar del estado espectador. Oaxaca, por ejemplo. Hoy se anuncia que va a haber una batalla entre la sección 22 y los padres de familia en recuperación de los pueblos. Ayer fue ayer. Y el Fue Estado ayer. es el Estado espectador. Sí. Siéntate a ver el circuito cerrado. El Estado espectador, sí. Oye, qué duro están los trancados ahí, güey. Qué impresión. Y yo siento que en ese sentido está la declaración del general. Estamos fortaleciendo el Estado de Derecho. Ya se reformó la Constitución. Por favor, eso de la consulta es demagogia. Eso de la consulta es demagogia. Si se quisiera reformar la Constitución, tendría que modificarse el 135, que no se tocó ni va en la minuta que viene de la Cámara de Diputados. No, parece el 135 es el constituyente permanente. El único que puede modificar la Constitución son ambas cámaras con mayoría calificada y la mayoría de los congresos locales. Nadie más. Nadie más. Como dice el proverbio latino, in claritas non fit interpretatio. Cuando la ley es clara, no requiere interpretación. No engañemos. Este debate es viejísimo, bros. Cuando surgimos a la vida independiente, a la república, vino una discusión entre Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier y alguien dijo, hagamos una consulta. Estoy hablando de 1824. Sí. 23, 24. Y Fray Servando Teresa de Mier dijo, no señor, no. Imagínense, eran 4 millones de kilómetros cuadrados de superficie, 6 millones de habitantes, 95% de analfabetismo y sin medios de comunicación. Y alguien dijo, hagamos una consulta, porque se discutía confederación, federación, era el debate, que es un debate precioso, sostenido entre dos presbíteros, Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier. Y Fray Servando dijo, yo no soy lacayo, yo vengo a tomar decisiones. Y por eso la Constitución dice, somos una democracia representativa. Entonces dejen de hacer demagogia. La consulta es... No tiene ni... Pero es buen tema, vamos a un corte. Después del discurso chofetiano de... Oye, Choifet te viene a dar las gracias. Es mi amigo Choifet. Y la comparación a mí también me halaga. Válgame Dios. Bueno, Sí, señor. señoras y señores, aquí irá. Democracia no se gana. ¡Grita! Eso es. Ni con interrupciones. Vamos a ir a un corte y regresamos a Debatitlán. Está chido. ¡Órale! Seguimos en Debatitlán, mis chamacos. ¿En qué nos quedamos, Rafa? Mira, este asunto de lo que la izquierda ha propuesto, De la y consulta. más que propuesto, ha exigido, y es una demanda, y es una bandera, y es todo un, yo diría, un modus operandi. habla de la consulta. Pero también es un modus vivendi, ¿no? La consulta. A mí me parece que es una cosa absolutamente innecesaria, entre otras cosas por lo que ya explicó el maestro Rodríguez Prats en su cátedra de historia, y poniendo como ejemplo a Fray Servando. O sea, o tenemos una democracia representativa o nos vamos todos a la plaza pública y a mano alzada. No se modificó el 39, 40, 41, ¿no? Se incluyó una democracia se incluyó representativa. una figura Se están para hacer incorporando. consultas en ciertas materias. Pero no además, en nada más un todas. paréntesis, en ciertas materias antes de tomar una decisión. Claro. O sea, el referéndum, voy a tomar esta decisión, la decisión está tomada. No. O sea, imaginen qué Estado de Derecho tenemos. 35. Que se toma una decisión. Ah, no, espérenme, no me gusta. No, señores. Vamos a llegar. Aquí podría operar la iniciativa popular. Espérate. O sea, que venga una iniciativa queriendo ver, Juan José, modificar. no es cierto. Pero esto ya es un hecho consumado. No es cierto. Esto ya no A ver, procede. La consulta, mira. la consulta es para efectos Es irreversible. prospectivos. Es irreversible. Yo Adiós. propongo- A ver, Las instancias de derecho está muy tenemos, sencillo. hombre. Está muy sencillo. Nacho, lo ya. Es sencillo es irreversible, esto. Nacho. Déjame explicarlo y luego
luego me dices si es sencillo Es o que no se puede estar consultando todo. No, ¿Por qué no hacemos una ¿Para qué consulta? pones en el 35? En 135, ¿Me dejas entre la explicar? Constitución no puede haber contradicciones. Esa es jurisprudencia. Esa le corresponde a la Corte. Esa es jurisprudencia. A ver, déjame. Sí, eso ni siquiera se ha aprobado. Déjame, el 35 le fue reformado para incorporar la consulta. Por la Cámara de Diputados, no ha sido reformado. Está en la Cámara de Senadores. Está en la Cámara de Senadores. La ley secundaria, el 35 ya está en la Constitución. Y se puede hacer consulta para actos legislativos. Antes. No. Lee el 35, por favor. Antes. Prende tu porquería. Pero en cuestión de ley. Actos legislativos. Ahora. Dice consulta al Congreso, porque no los congresos locales. ¿De El 35 dice congresos locales. JJ, no se está refiriendo al proceso respeto al público, ten un constitucional. poquito de calma. Bueno, a ver. Voy a hacer un esfuerzo. Dice actos legislativos. ¿Cuál es la realidad? Bueno, primero ya tienes allí 1 millón, casi 2 millones de firmas y vas a tener más. No es nomás la izquierda, es algo más complicado que eso. ¿Cuál es la realidad? Yo te puedo dar argumentos para decir que actos legislativos, digamos, incluye una reforma constitucional y sostenértelo. Los que no quieren la consulta, porque yo no sé por qué le sacan, pueden dar igualmente el 135 o lo que dice el Penchina y otros. Es que es un problema de ingresos. Puedes inventar también una bola de argumentos jurídicos. Señor. Puedes inventar una bola de argumentos jurídicos para no hacerla. El problema es que hay que interpretar. Y va a interpretar la Corte. Ahí hay una Si cuestión. va a interpretar la Corte. Va a interpretar la Corte. Si acaso llega a la Corte, a lo mejor estos ni siquiera la dejan llegar a eso. Acabas de decir la palabra clave, porque si revisan el 135, que está votado por todos, la interpretación pareciera que fue creado para decir, bueno, si te toca a ti estar en el poder, lo vas a poder interpretar de la forma que tú la veas. Pero si él está en el poder, va a poder interpretarla también, o él. Así está. A interpretación del espíritu de la ley. El 35 está hablando de leyes que emanan de los congresos, no del constituyente permanente. Eso lo no puedes es de los discutir. congresos locales. Dice Permíteme acto tantito. legislativo. Permíteme tantito. ¿Una reforma constitucional es un acto legislativo, sí o no? No, señor. Bueno, No, una tú puedes reforma decir que no, constitucional sale del yo te puedo- constituyente permanente. yo te puedo demostrar que sí es Es acto ley vigente. legislativo. Es ley vigente. Ya está terminado. Pero además hay Pero otra cosa, también, Broso. Mira, espérate, mira, Broso, al final de cuentas, ¿en qué consiste la reforma energética? La reforma energética tampoco estemos hablando aquí de... La reforma energética quita 4 prohibiciones. Las prohibiciones en materia económica evidencian un Estado atrofiado. Por eso viene un gran detonante. Y por eso se están dando estos fenómenos. Vamos a ver en los próximos meses grandes detonantes. Porque está quitando prohibiciones que surgieron en momentos coyunturales. Cuando México se estaba defendiendo en el boicot, que es cuando prohíbe las concesiones, que con licencia yo no sé para qué sirve ahí la prohibición de concesiones, o lo estratégico, ya lo estratégico se derrumbó. Pero sí estás de acuerdo en que más allá de las cuestiones técnicas, que también se pueden platicar y se pueden discutir, hay una percepción nacional de decir, a lo mejor la bronca no es tanto la inversión privada nacional o extranjera, sino quién va a estar regulando y quién va a estar operando y qué transparencia se está garantizando y qué rendición de cuentas se están garantizando. Y ahí es donde la desconfianza de mucha gente abona a que digan, oye, que se consulte. La tesis inicial. Por la sospecha. La tesis inicial del liberalismo. Tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible, tanta regulación como sea necesaria. Ahora, la gran asignatura pendiente del Estado mexicano y de lo que podemos concluir que en el 13 no hubo señales claras es corrupción. Sí. Ese es el problema. Ahí sí. Corrupción. Ahí sí. Pero- y la corrupción hay ahorita. pero la reforma y no la se requiere reforma para que la corrupción siga. espérame, Ni la reforma va a detonar la corrupción. Ni la Fiscalía Anticorrupción. Ahí tenemos que ver. Esta es la gran reforma pendiente que no se hizo en los 120 días. Y la Porque reforma ahí está. energética
debilita el Estado y abre más posibilidades de corrupción. No, le da más posibilidades al Estado. De corrupción. Posibilidades de corrupción. Mientras haya corrupción, debilita al Estado. El corrupto de lo que menos Si carece tú de renuncias- imaginación para corromperse. Nacho, no digas que la reforma... Debilita el Estado en dos elementos. No me digas que hoy no hay corrupción con Debilita los el contratos Estado, privados. Es decir, en primer lugar, donde tú tenías la exclusividad del interés nacional, desmantelaste el Estado y lo entregaste al interés de los particulares y a la mano invisible del mercado. Ay, Dios. Y en segundo lugar, en la medida No está pidiendo la victoria del Estado. en que la exclusividad, digamos, visitó el dominio directo sobre los recursos del subsuelo eran del Estado y los dejas al garete, al mercado, rompes el pacto constitutivo de la nación, maestro. Y aquí hay una ruptura. Y dice Osorio Chón, el encono, pues sí, es que mientras más grande sea el encono, más posibilidades hay de que prospere la consulta, ¿eh? Nacho, ¿y por qué beneficias a la Exxon? ¿Por qué beneficias a la Shell? ¿A quién le compra yo el petróleo? La gasolina. Ahora, digamos, les paga para que lo Que venga el capital aquí. Ahora, ellos que venga el capital aquí, que aquí se genere esa riqueza. Ese es tu punto de vista, pero Pues eso claro que sí. Rafa. Mira, yo lo único que digo es esto. Yo, en lo personal, sí creo que hubiera sido o habría sido conveniente una consulta ordenada antes de que las cosas se hicieran. La única manera de resolver este problema político es la consulta. Nada más que esa Y consulta. hasta 15. Esa consulta ¿Por qué no ahorita? por procedimientos un Porque la poco, Constitución dice que el 15. un poco complicados. Esa consulta se vino haciendo durante los últimos 15 años. por 70 lo años. menos. 70 Yo años. estoy seguro que el impulso privatizador del petróleo, de la industria petrolera mexicana, tiene una fecha de inicio. Estoy seguro. Eso comenzó el 19 de marzo de 1938. Empezaron las compañías petroleras a tratar de recuperar lo que habían perdido. Y se de la desplomó misma la manera producción en que con la Pemex. iglesia empezó a tratar de recuperar lo que había perdido al día siguiente de que se promulgaron las leyes de reforma. Ya lo Y sé. finalmente ganaron las compañías extranjeras. Finalmente ganaron. Ya. Bueno, muy bien. No. Si eso está Nada claro, más está claro. que si ¿Sabes esa cómo se consulta llamaba? no se hizo en su momento, ya no puede ser una consulta para cambiar la Constitución, que ya está jurídica, política, Económica. ya está hecha. Bueno, puedes Eso es hacer- interpretable. No, no es Y va a interpretable. depender la consulta, digamos, de que haya la fuerza necesaria para obligarlos a hacerla, que evidentemente no quieren hacerla. Podrás hacer un motín, podrás incurrir en la rebelión, pero constitucionalmente las cosas ya están hechas. Y legalmente hechas y bien hechas. La Constitución, Punto. el 35 actual te permite hacer la consulta. Eso te depende de permite. una interpretación. Ahora, para nuestra, la mala noticia es que la independencia que más o menos tuvo la Corte en el gobierno de Fox se fue perdiendo con Calderón y ahorita debe ser casi nula, ¿eh? Ahora, dime una cosa. ¿Por qué si hay certidumbre jurídica en cuanto a hacer la consulta a propósito de la reforma energética, por qué en el PRD empiezan a aventarle el asunto directamente a Henry Monster Peña Nieto? ¿De qué? De la consulta. Decir que... Estoy diciendo finalmente, la Corte va a hacer lo que diga Henry Monster Peña Nieto, no nos hagamos idiotas. Pero ¿por qué? Si tienes elemento de jurídico, ¿por qué No, le avientas el...? Porque, bueno, tienes que apuntar. Porque dicen, más allá del presidente, si hay ley, hay ley. Hay que conseguir más firmas y finalmente tienes que presionar a Peña Nieto para que abra para la consulta. Para que no meta mano. Fíjate, Broso. Para que meta mano y le haga él. Dolores Padierna Otra vez propone el un punto de presidencialismo. acuerdo. Dolores Padierna pone un punto de acuerdo en el que el presidente no haga contratos y todo. O sea, lo está exhortando a que no cumpla la Constitución. Por Dios, consulten buenos Enrique, abogados. ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes? Fíjate. Porque hasta me acordé ahorita que empezaron a cambiar estatutos en el partido en un momento dado, cuando el PAN estaba aventando reformas. El PAN es congruente desde hace 70 años. No, ahorita aceite de oliva. La reforma energética mata al PRI, ¿eh? Pero ¿cuándo se dieron cuenta Pues ustedes acabó el PRI, ahora que que se tenía quita. que ir por ahí? Porque no estaban en el poder. Hay dos momentos de los cambios de la posición del PRI en torno a temas. Que hubo cambio en los estatutos. Dentro de la gelatina. Hasta el IVA. Hasta el IVA. En el 2001,
principios del 2001, febrero, marzo, Retoma Fox la reforma de Cedillo en materia de electricidad. se prohibió y quedó establecido en los estatutos, no estatutos, en el programa, en la declaración de principios del PRI. Quedó establecido que el PRI no era partidario del IVA en alimentos y medicinas, punto 1. Y 2, que tampoco era partidario de la inversión privada y la apertura en los sectores energéticos. 2001. Teníamos meses de haber iniciado el gobierno del presidente Fox. Venían de la cruda de la pérdida. De la derrota. Bueno, pasan del 2001 hasta el 2013, que este año 13, a principios, fue la Asamblea Nacional del PRI, y se modifican los estatutos. Y entonces, ya se libera, ya quedas como legislador y como militante, quedas ya en libertad de decidir y de votar lo que consideres conveniente. Se quitaron las prohibiciones. ¿Qué es lo que dice Rodríguez Prats con toda puntualidad? Pues las reformas lo que hacen es quitar prohibiciones, en contraparte a la reforma política, que sigue siendo un gran catálogo de prohibiciones. Correcto. Es parte de estas contradicciones. Correcto. Entonces, ¿por qué hicimos el cambio y por qué nos quedamos en libertad de votar? Porque íbamos por las reformas que tenían 20 años paradas. Es un debate que empezó, dice 19 de Rafael. Empezó en el 39. Bueno, en los últimos 25 años se ha discutido en las tribunas de las dos cámaras 100 veces, sesiones tras sesiones. Ha habido estudios. Y el partido más congruente ha sido el PAN. Consultas, técnicos, expertos, ahora hubo audiencias, ha habido foros, seminarios, giras, todo lo que quieras. Es el tema más debatido que ha habido. Libros, es el tema de la ensayos, reforma energética, tratados. el más debatido de todos. Nacho plantea un asunto en el que quiero poner nomás ahí una precisión. Nacho dice, y están en su papel, ellos, como están en contra de la reforma energética, están buscando cómo es que logran Acomodar lugar y cómo logran que la reforma energética se pueda revertir. No hay manera de que se revierta, salvo que se presenten iniciativas que modifiquen lo que ya está aprobado hoy y que ya está aprobado, es una reforma constitucional aprobada ya por los congresos y hoy se va a promulgar. Así que ya es un hecho consumado. Pero Nacho dice una cosa, que ellos tienen una interpretación jurídica que permite sí hacer una consulta de algo que ya está vigente, que ya está aprobado, de acuerdo a los Esa es una consulta a actos legislativos. Ya están aprobados. Es que ya no pero es un acto legislativo. Ya es ley vigente. Pero le hizo un añadido, señor. Le hizo un añadido que es el que me hace pensar que no es tan consistente los argumentos jurídicos, ni la interpretación ni el soporte jurídico de la propuesta de la izquierda o de todos los que firman para la consulta. No están tan convencidos y tan seguros de que es sólido su argumento jurídico, no lo están, que entonces están diciendo tenemos que buscar y tenemos que presionar y tenemos que obligarlos a que hagan la consulta con presión, con rebelión, con bloqueos, con amenazas, con marchas, con todo. ¿Por qué? Porque saben que jurídicamente no tienen soporte y no prospera. Enrique, por favor. Ya está. ¿Tú confías en que la Corte, que le dio palo a la reforma Entonces laboral, regresen al que monte le dio con las palo armas? a la demanda de los maestros, que le dio palo al Si no ISME, confían en esas instituciones, ¿qué hacen en el Congreso, Si tú Nacho? crees que ¿Para qué van a las tú urnas? crees que imparcialmente va a resolver conforme a derecho, Si tú revisas, revísate los últimos 2 años o 3. Y particularmente con Peña tiene, digamos, una relación bastante perversa. Están Cuando Peña fue ahí a regresando cabildear, a la izquierda cuando fue- subversiva. ese es el efecto de la reforma energética. No, ese es el chip. Ese es el Ese es efecto de el la chip reforma que ustedes energética. tienen, de que Bueno, siguen creyendo ese que es la el efecto. violencia va a resolver esto. Pero que hay una cosa que puede salir positiva para la izquierda de todo esto. Que por fin Es decir, el problema histórico estructural de la izquierda era un Estado, digamos, que estaba orientado hacia la justicia social. Estaba orientado hacia la gente.
Hoy que tienes, después de la reforma energética, un Estado en manos de los particulares y un Estado al mercado, la izquierda, digamos, probablemente podrá tener, digamos, una alternativa y no andarse confundiendo con la historia del Estado. Ahora, dime una cosa acerca de lo que estás diciendo de la izquierda. Porque hay una izquierda que tiene representación en el Congreso. Y eso es ser parte de las instituciones y de los poderes de este país. Hay otra izquierda que no está trabajando dentro del Congreso. Dime la diferencia esencial en esta respuesta a la reforma energética de esa izquierda que se moviliza con Andrés y sin Andrés. Porque la que vimos ahorita fue sin Andrés. Espérame, con Andrés, olvídate de Morena y demás. Hay una diferencia. Es un problema bastante. Es decir, insisto, estamos en una situación de rebelión bastante más compleja. Con Andrés hay la posibilidad de que esa izquierda que está en la calle tenga un liderazgo. Rumbo Y más eficacia, más colaboración. Sin Andrés, digamos, esa izquierda, digamos, es absolutamente dispersa y vamos a acciones, digamos, más polarizado. No solo más polarizado, más extendido, y como lo dije desde un principio, vamos a una rebelión sin cabeza, inconexa, permanente, digamos que no necesariamente que no se va a resolver. Nacho está partiendo. La importancia de la consulta es la única manera que tenemos de resolver el problema político en el que nos metimos. ¿Quién lo va a caminar? Nacho está partiendo de que Andrés Manuel... matamos la política y no resolvimos, a cambio de entregar el petróleo, matamos la política y no resolvimos. Nacho está partiendo de que Andrés Manuel contiene. No, Andrés Manuel exacerba. Andrés Manuel fomenta. Mentira que Andrés Manuel, eso cuando él dijo, es que si no hubiéramos tomado la reforma hubiera sucedido otra cosa. No es cierto, hay que conocer a Andrés Manuel. La izquierda, eso que se dice izquierda, porque no es izquierda, se ha venido poniendo a todo, bros, a todo. Porque está en contra del Estado mexicano, trae el chips de que solamente la violencia es lo que puede propiciar el cambio. Se opusieron al FOBAPROA, se opusieron a la banca, se opusieron que cuando se terminó el reparto de la tierra. ¿En qué han apoyado? Es una dictadura de la no propuesta, porque no propone nada. La propuesta de Cuauhtémoc en materia de lo de Pemex era de una ingenuidad infantil. Ese es lo que Lenin llamó la enfermedad del infantilismo de izquierda. Eso que se dice izquierda, hoy son el bloque más resistente al cambio que México requiere. Y nada más déjame decirte esto último. El PAN es el único partido que ha tenido congruencia desde hace 70 años. Y la vez que no apoyó lo de Cedillo... Consistentemente reaccionario. Consistentemente de avanzada. De avanzada. Pellicer le dedicó unos versos a Gómez Morín. Alma de cambio y ojo de ser cumbre. Y otra cosa nada más. Cuando no se apoyó lo de Cedillo en la reforma eléctrica es porque Cedillo no había cumplido las negociaciones derivadas del apoyo que el PAN le dio al FOBAPROA. Y ahí sí el PAN reconoce, y lo dijo Luis Felipe Bravo, Rafael, que nos habíamos alejado de los principios. Pero esa fue la razón. Aquí hay una cosa que a mí me gustaría dejar clara en relación con lo de Nacho y el acto jurídico cuya naturaleza permite una consulta. Mira, el acto jurídico legislativo, el acto legislativo tiene un principio y tiene un fin. Un principio y un fin. Empieza con una iniciativa y termina con una promulgación. Lo que pasa después de la promulgación ya no es un acto legislativo. No, sí, claro. Bueno, hasta el momento que se aprueba una norma, está consolidado, ya se consolidó el acto legislativo. Ya terminó. Entonces ya acabó. El acto legislativo consiste en hacer leyes. Ya terminó el acto legislativo. Espérame. De acuerdo al 135, ya terminó. No estás diciendo que es un seminario. A ver, Nacho. La discusión. A ver, te lo cambio. Seminario, qué bueno que me lo recuerdas. El acto legislativo se consolida con la promulgación. Nacho, por favor. De una norma. Por favor, te lo cambio. Es como si me estuvieras diciendo que un niño... Se promulga. Tú no te amparas contra iniciativas. Espérate, por favor. Es como si me estuvieras diciendo... Ya lo pusiste, entonces promueve la acción de inconstitucionalidad, no la consulta. La iniciativa popular, no señor. Creo que ya quedó claro con eso de la acción de inconstitucionalidad, que no es blanco y negro. Espérame, Nacho. De la voluntad política. Y la figura. De la fuerza que tengamos para presionar y de la voluntad política para... Están deteriorando el Estado de Derecho. Estás más terco que JJ. Están propiciando el retorno al autoritarismo ustedes.
ustedes evitar una discusión. Deja hablar, serena Rafael. y sensata. Deja hablar, Rafael. A ver. Cuando dice cosas buenas no deja hablar. Me estás diciendo que un niño de 1 hora de nacido es un acto sexual. No. Sí. No, maestro. Eso es lo que estás diciendo tú. No, ahora resulta. A ver, vaya, coño. O sea, Vaya, maestro. vamos a Vaya. oponernos al acto sexual. El acto sexual ya mama. Ya es un niño. Ya nació. Hombre, ya. Ya no lo vas a. Dejen de estar, Oigan, dejen de estar haciendo, Oigan, una consulta, dejen de pero estar ya nació el castigando y niño. torturando al niño. fíjense nada El más. niño nació. Ya, Mentiroso. espérate, que alguien decía en el Twitter. ¿Quién es este señor que echa mirada de Pedro Armendáriz Región 4? Que nada más dice cosas en favor del gobierno. El señor Jackson tiene un anuncio que hacerles. ¿Qué es lo que va a pasar hoy, Enrique? Hoy se va a promulgar Y se la empiezan a firmar reforma contratos. energética. Porque esa es la Y reforma. entra en vigor. Así es. Y luego habrá que hacer leyes secundarias. sabes que tampoco podemos hoy ¿Sabes ¿Cómo se llamaba? Hoy se cierra el ciclo legislativo. Broso. ¿Sabes cómo se llamaba el presidente que firmó los tratados de Guadalupe Hidalgo? Manuel de la Peña y Peña. ¿Cómo se llama el presidente que va a firmar la entrega de las reservas petroleras? Enrique Peña. Y Peña. Chamacos, vamos a despedirnos de este 2013. Déjame formular un deseo. Disculpen. Se vaya a tercer Déjame grado. Se formular vaya a un tercer grado. Dice en uno de los Ese es el diálogos, deseo. en uno de los diálogos de los hermanos Karamazov con ese sentimiento religioso de Dostoyevsky, ¿cómo me puedo salvar? Y le contesta uno de los personajes, no engañándote a ti mismo. Que eso sea el 2014, que nos dejemos de engañar a nosotros mismos y que este programa de esta gente tan amable, tan cordial y que casi siempre me da la razón, podamos contribuir a que la verdad se encuere. ¡Ay! ¡Ándele! Y felicidades a Jackson que el 24 es su cumpleaños. Felicidades a todos. Tu cumpleaños es el 24. Felicidades a todos. Gracias por un año más. Agradecer Gracias a la por gente que nos- Gracias a ti, bros, gracias al público. Gracias por Gracias. un año más. Gracias, mi querido Broso. Es una mesa deliciosa, es una mesa fabulosa. Hay gente que le gusta mucho cómo corre la mesa. Oiga, también han dicho que nos den más tiempo. que detesta a la mesa, Sobre todo a mí. pero no la deja de ver. Sí. Y también es muy bueno. Hay gente que se pelea con la mesa, según nos dicen. También. Interactúa. ¿Y por qué no dijiste esto? ¿Y por qué no Pero dijiste si hay lo otro? pero si hay un clamor de que se dé más tiempo, no tan solo al programa, sino a mi persona. Sí, ya estamos viendo a ver qué hacemos con Canal 5, sobre todo, para ver cómo podemos. Gracias, Rafael. Están Gracias. haciendo cosas, Chabelo ahí, lo va a invitar. No, ya parece que va a Efecto TV o algo así. Con más rating. Gracias, Rafael. Gracias a ti. Gracias por este año. Gracias. Gracias, Broso. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Que nos vaya Gracias, mejor, que Nacho. nos vaya mejor a todos el Que año. nos vaya mejor. Que No, nos mira, vayan. a mí que me Que vaya mal. mejore la economía y la seguridad. Y chamacos, en 2014 seguirá Debatitlán. Hoy creo que terminamos bien. Vamos a un corte y regresamos. ¡Órale! Dale.